Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta charla que organizamos desde el Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Bueno, y invitamos para hablar de esta experiencia en estos procesos de transformación de conflictos a Bautista Logioco, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación, sin ningún No, tipo gracias a de vos y a rapidísimo. ustedes y al colegio por la invitación. Sí, La realidad es que a Bautista lo conocí en varias exposiciones que hizo, no solo en el Congreso Mundial de hace 2 años, y después empecé a escucharlo cuando veía que hacía charlas en diferentes lugares y me encanta cómo habla, cómo se expresa y lo claro que es en el tema de cuando habla de la resolución. Yo digo medios de resolución. Bueno, vos utilizas, bueno, esto lo vamos a hablar. ahora hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de esto, pero así que bueno, les agradezco muchísimo que estén. Y bueno, la idea es que participemos. Bautista, también sería bueno invitarlos a que lo sigan en Conversiamos, que es un proyecto de él en Instagram, que está buenísimo. Yo escucho mucho las charlas, hizo con Gachi Tapia Y y la con otra que escuché, me encantó. Julián Portilla, sí, Me un encantó la de gran por. facilitador. Así que bueno, los invitamos. Yo ahora igual se los voy a escribir en el chat para que les sea claro y bueno, lo puedan seguir. Así que cuando quieras empezamos, Bautista. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mara, por la invitación y a todas y todos los que se están sumando hoy. Un poco cuando hablamos con Mara hace un tiempo de la posibilidad de compartir este espacio, y por favor, ahora sí, a medida que vayamos hablando, la idea es, si vamos a hablar de diálogo, la idea es que dialoguemos, así que no tengan problema en preguntar. Yo creo que lo ideal es los micrófonos muteados, más que nada por el ruido de atrás, el ruido ambiente, pero se van y nos vamos desmuteando a medida que queramos hablar, preguntar, comentar, etc. Entonces, cuando hablamos un poquito hace un par de meses que conversamos la primera vez, creo, sobre la posibilidad de compartir este espacio con ustedes, se nos ocurrió que una idea interesante a compartir sería algo que titulamos experiencias de diálogo como procesos de transformación de conflictos, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer un poquito era, bueno, estoy hablando con una audiencia de colegas, abogadas y abogados, aunque yo, si me escucharon hace un ratito, hace muchos años que no ejerzo la abogacía, porque bueno, me fui a vivir afuera y arranqué una carrera afuera trabajando siempre en temas alrededor del conflicto, de prevención de conflictos y consolidación de la paz. Y lo que estaba por lo que quería arrancar un poquito era por qué diálogo y qué es el diálogo, por más que muchas y muchos de ustedes son mediadores y entienden de mucho de esto y vamos a tener un lenguaje muy común y un idioma muy común en lo que vayamos hablando. Y por qué hablo también de transformación y no de resolución, por ahí como ustedes están más acostumbrados. Y no es que tenga algo, un mayor peso que sea más importante que lo otro, son enfoques diferentes y complementarios. Y ahora les voy a contar un poquito. Bueno, ¿por qué diálogo? Bueno, entonces, ¿o qué es un diálogo? Arranquemos por qué no es un diálogo. Un diálogo no es una discusión y creo que hoy, y si les interesa por ahí el tema de la polarización, yo creo que estamos viviendo en contextos muy polarizados, no solo en Argentina, sino en varios países de la región y del mundo. No sé si les pasa que nos es difícil mantener ciertas conversaciones, diálogos con gente que queremos sobre temas que nos importan, familia, amigos. Así que imaginémonos el desafío si no podemos hablar con gente que queremos de temas importantes porque o vamos a la confrontación por esta polarización o evitamos la conversación, encontramos esos mismos desafíos multiplicados a nivel comunitario, a nivel nacional, a nivel regional, ¿no?
Pero entonces, bueno, si les interesa el tema de la polarización, mañana vamos a estar hablando de polarización en Conversemos, ahí les pasé un chivo, después les cuento más. Pero ¿por qué hablo de diálogo? Y el diálogo no es una discusión. La discusión, como decía David Bohm es un tipo que a mí me resulta fascinante porque él era un científico americano, era un físico cuántico a la altura de Einstein, básicamente, y el tipo además desarrolló teorías sobre el diálogo. Y él mismo hace una comparación del diálogo y la discusión y dice, che, el diálogo no es una discusión, la discusión es más como un partido de ping-pong, ¿no? Es pum, 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 pum. Y yo lo que quiero es ganarte, ¿no? En esa discusión. En el diálogo lo que busco es aprender, no necesariamente que mi visión termine ganando a la tuya. Y yo creo que esto David Bohm se lo tomaba muy en serio porque el tipo desde el ejercicio de la ciencia era un curioso, estaba permanentemente generando diálogo con otros científicos. Perdón, ahí se escucha un micrófono abierto, por las dudas. Él generaba mismos diálogos con otros científicos para avanzar en sus teorías de física cuántica. El diálogo no es un debate tampoco. Bueno, los debates pueden ser súper útiles, los debates presidenciales por ahí a los que estamos acostumbrados y acostumbradas acá en Argentina en los últimos años, pueden ser súper útiles para conocer posiciones y demás. Y no sé si les pasa muchas veces que en algunas discusiones sobre temas relevantes, por ahí escuchamos muy poco lo que dice la otra persona porque ya tenemos listo lo que le vamos a decir a lo que está diciendo. Bueno, eso más que nada un debate también, donde el foco está en imponer mi idea tras mi idea tras mi idea. En el diálogo lo que se busca es realmente comprender las creencias, las necesidades y los intereses de quien está del otro lado. Y el diálogo finalmente no es ni una negociación ni una mediación, como negociación asistida, si queremos. Una de las grandes diferencias es que, por lo general, en una negociación o una mediación, como ustedes bien saben, buscamos un acuerdo final. En el diálogo o en un proceso de diálogo no necesariamente buscamos ese acuerdo. Puede ser que se dé un acuerdo, pero en el diálogo el foco está puesto en la transformación de las relaciones humanas, ¿sí? Que es algo interesante. Esto no significa que a través de la mediación y la negociación no podamos trabajar en esa transformación positiva de las relaciones humanas muchas veces. Pero en el diálogo claramente y explícitamente está puesto ahí. Entonces, ¿qué es el diálogo? A mí hay una definición que me gusta mucho, que es de un diplomático americano, estadounidense, que se llama Harold Saunders, que dice que el diálogo es una interacción, es una genuina interacción entre personas que a partir de la escucha activa aprenden algo y salen transformadas de ese proceso, de ese diálogo. Este fenómeno de transformación que define al diálogo por oposición a lo que puede ser la discusión o el debate, es otro de los elementos que lo hacen únicos. Transformarme después de un diálogo significa que tengo que cambiar mi visión sobre un determinado tema. No necesariamente. Ahora, esa transformación puede implicar que, por ejemplo, entiendo mejor de dónde venís vos con tu visión sobre un determinado tema. Tengo una mayor capacidad para ponerme en tus zapatos. De nuevo, eso no significa necesariamente que yo cambie de manera sustantiva o no la visión que tenía sobre ese tema, pero sí hay una transformación en mí, o porque adquirí información nueva, o porque hay un leve matiz de entendimiento que antes no tenía y ahora lo tengo. Lo importante es entrar al proceso con esa apertura a aprender y esa curiosidad, ¿sí? Escuchaba lo que hablaban el otro día con Gachi, esto de las confrontaciones constructivas, que tiene que ver con eso, ¿no? Que la idea siempre está de no, ¿viste? La gente cree que si no discute, que bien se llevan y que está todo súper bien.
y no. Tal cual. Dialogar es importantísimo. Tal cual, bueno, eso es algo, es una estrategia que usábamos, por eso a mí siempre me interesa traerlo a nuestros casos, porque inclusive yo que vengo laburando en prevención de conflictos, en diálogo, como por ahí le pasa a ustedes laburando en mediación, ¿no es cierto?, intrafamiliar o la mediación que sea, y a mí mismo me cuesta tener ciertas conversaciones con gente que quiero, ¿no es cierto?, por una serie de factores. Y también creo que hay como un seteo social, como un chip social que nos hace o entrar con los tapones de punta y los guantes de boxeo bien puestos para ir al conflicto confrontativo, no necesariamente al conflicto transformador, o si no, el huir, ¿no? El escaparte. Bueno, mejor no toquemos estos temas porque van a generar conflicto. El gran riesgo de eso es cómo queda la relación, ¿no es cierto? Pero bueno, eso podemos también seguir conversando. La otra reflexión que les quería hacer desde el punto de vista conceptual es por qué para transformar conflictos y no para resolver conflictos. Puede ser para resolver conflictos, no estoy diciendo que no. Pero el concepto de transformación de conflictos es un concepto que por ahí algunos de ustedes lo conocen, a John Paul Lederach, que es un académico de la construcción de paz estadounidense también, que un poco acuñó este concepto de transformación de conflictos. Él estudió con los menonitas en Estados Unidos, que tienen una universidad donde tiene un programa de estudios de paz y resolución de conflictos súper bueno y sólido. Entonces él baja a finales de los 80, Estados Unidos va hacia el sur y se va a América Central, donde estaban todavía en medio de los grandes conflictos armados que azotaron a la región durante décadas y que cierran en los 90, ¿no?, en América Central. Y cuando él empieza a hablar con comunidades de resolución de conflictos, como que empiezan a levantarse antenas. Che, pero ¿por qué me hablas de resolución de conflictos? Y uno de los grandes temores es, si vos me hablas de resolución de conflictos es porque vos querés que el conflicto se termine. Ahora, por ahí tu interpretación de que el conflicto se termine es ponerle un fin acá, y eso no me garantiza que transformemos la realidad social de donde estamos ahora hacia donde queremos ir, ¿no es cierto? Entonces, había un poco de aprehensión con el término de resolución de conflictos en el sentido de este temor a que eso implicara, no sé si escuchan a veces, cuando se habla de pacificación, yo me acuerdo que en Brasil en una época hablaban de pacificación en las favelas. Pacificación en las favelas era que entrara la fuerza pública, militar y otra, y que emprendiera acciones que involucraban el uso de la fuerza armada. No sé cuánto de pacificación tiene eso, o por decirlo de otra manera, creo que no tenía nada de pacificación. Creo que con resolución de conflictos había, con el término, en algunas comunidades había como un miedo de que no se terminara de transformar la cosa hacia algo que atendiera y que abordara las raíces estructurales de la conflictividad. Entonces, John Paul Lederach empieza a hablar de transformación de conflictos, ¿no? Como este concepto que permite pensar en la serie de intervenciones que nos va a llevar de un estado actual de situación a un estado transformado o cambiado, y en el medio trabajamos, digamos, las estrategias para generar el cambio de la situación actual a esta situación futura más ideal de transformación. Entonces, por eso, en la práctica y para la charla de hoy, yo les quería proponer hablar del diálogo como una herramienta para la transformación de conflictos. Ahora, muchos procesos de diálogo también pueden servir para la resolución de conflictos, porque pueden llegar a un acuerdo final donde se termina y se pone fin a un conflicto específico. Después podemos seguir hablando sobre las distintas acepciones. A mí me gusta a veces esto de los marcos conceptuales porque permiten ver las distintas lentes, en definitiva, que es lo que hacemos todos y todos. Hay un Jimena
que trabaja en el Poder Judicial, dice, si en el Poder Judicial saludamos a un abogado inmediato se piensa que hay parcialidad. Bueno, esto nosotros, claro, los que nos dedicamos a eso, es imposible. Justo hoy hablábamos de las formas, de cómo presentarnos, esto es totalmente informal y eso es lo que sucede, pero bueno, es difícil. Estamos formados, y con Bautista lo habíamos hablado, estamos formados en universidades que nos forman para ser abogados litigiosos, no para otra cosa. Y que de esto, bueno, va a seguir hablando. Pero bueno, te lo quería comentar porque está en el chat y sé que vos no lo podés leer. Ay, perdón, sí, no lo puedo ver porque veo algunos, no lo tengo en la compu y estoy usando. Tenemos unos temas tecnológicos que no saben del otro lado, pero estamos acá. Sí, y ahí creo que hay algo, coincido totalmente con lo que acabas de decir, Mara, en el sentido yo soy un orgulloso alumno de la universidad pública. Yo egresé, hice la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, y donde tuve grandísimos profesores y profesoras. Ahora sí creo que mi formación, por lo menos yo me recibí a principios del 2000, o sea, hace 20 años. Sí creo que la formación, por lo menos en ese momento, era bien preparada para ir a litigar. Y yo tomé un curso que de casualidad ofrecieron un año sobre negociación, y eso fue lo que a mí me hizo después pegar este viraje a meterme en este mundo, digamos. Y creo que hoy se le está metiendo muchísimo más a esto, y mucho gracias a esfuerzos como los de mucha gente que está participando hoy de la charla, y muchos otros tantos actores y actores que han empujado por esta fuerza de la mediación también en la provincia y en el país. Entonces, si les parece, ahora yo les quería compartir por ahí algunos elementos que creo que hoy son claves en estos procesos de diálogo basados, por ahí, esto es algo que hago basado en mi experiencia propia, habiendo participado en algún que otro proceso en el pasado, no en el futuro. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de procesos de diálogos, los procesos de diálogos pueden tener distintos propósitos, ¿sí? Entonces, un proceso de diálogo, por ejemplo, puede ser establecido en el marco de un conflicto, para avanzar en un proceso de paz. Podríamos decir que en cierta forma el diálogo ahí se usa como un mecanismo, como una herramienta de gestión y transformación de conflictos públicos o sociales o de distintas características. O también el diálogo puede ser usado como un mecanismo de prevención de conflictividad, por ejemplo, cuando se usa para generar un espacio que genera insumos para la formulación de políticas públicas, por ejemplo. Y por lo general son esfuerzos que van complementarios, dependiendo de los contextos, y son complementarios a otros esfuerzos. Entonces, en el primero de los casos de estos procesos de diálogo como mecanismos o como herramientas o como procesos de gestión y transformación de conflictos, yo creo que en los últimos años ha habido un avance muy importante en el rol que la sociedad civil juega. Y acá también es importante, ustedes como miembros del Colegio de Abogados, porque justamente les permite también ocupar un rol en la sociedad desde ese lugar, más allá de las iniciativas individuales que puedan llegar a tener y en los espacios que pueden participar. Pero sí, hoy los procesos de diálogo, creo que existe una validación, una profundización mucho más del carácter inclusivo de los procesos de diálogo, inclusivo y participativo, en el cual la participación de la sociedad civil ya pasa a ser necesaria y crítica. Después podemos ver la efectividad o digamos, cómo se cumplen los acuerdos a los que se llegan o no. Pero, por ejemplo, yo, como ejemplos, tengo unos ejemplos de procesos. Yo en los 2000
Trabajé, desde la OEA estábamos acompañando a un proceso de buenos oficios y de construcción de confianza en el marco de un diferendo territorial entre Belice y Guatemala. ¿Sí? Belice y Guatemala tienen un conflicto territorial que hoy ha sido sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero bueno, en aquel momento había gestiones diplomáticas y esfuerzos de ambos países para intentar llegar a una solución negociada a partir de esfuerzos diplomáticos. Entonces, por un lado están los esfuerzos diplomáticos, ¿no? Las cancillerías, los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, llevando a cabo esas conversaciones con apoyo en ese momento de la OEA, y con una oficina que tenía la OEA y que entiendo que sigue teniendo en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, que era más que nada para verificar la situación en la zona y acompañar a la sociedad civil y a los habitantes de los dos lados de la zona de adyacencia. Ese proceso, por ejemplo, estaba bien enfocado en gran parte de los 2000 en lo que era la actividad diplomática pura y dura de los dos estados, porque además era un diferendo territorial y para eso están también para eso están las cancillerías. El rol de la sociedad civil ahí quizás fue, esto de nuevo, estoy hablando de los 2000, hoy la situación ha evolucionado mucho y en cada uno de los estados hace unos años hubo procesos de referendo para generar esa participación de la población y de la ciudadanía en aspectos vinculados al proceso. Básicamente fue sometido a referendo el hecho de enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia, pero en aquel entonces la participación de las sociedades civiles era un poco, pasaba a un plano por ahí secundario en el marco del proceso más fuerte. En el 2008, otro caso también que me tocó trabajar, no sé si se acuerdan, en marzo del 2008 hubo un bombardeo del ejército colombiano a un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano, que generó la ruptura de relaciones exteriores, bilaterales diplomáticas entre ambos países. Ahí se arrancan distintos procesos. Uno de esos procesos fue el liderado por la OEA, que era la misión de buenos oficios entre Colombia y Ecuador, que trabajaba al alto nivel diplomático para intentar contribuir al restablecimiento de relaciones exteriores. Ahora, al mismo tiempo, en ese momento, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro Carter y universidades de Ecuador y de Colombia, entre otros actores, empezaron a acompañar un proceso que traía a la mesa a la sociedad civil, pero fundamentalmente de las zonas de frontera, de las comunidades de frontera entre Colombia y Ecuador. Eso fue clave para generar esa confianza, o en realidad para mostrar que la confianza entre las comunidades de frontera se construye y se transforma por las propias comunidades, y que esos insumos también sirvieran al proceso más grande de reanudación de relaciones diplomáticas. Entonces, ahí vemos cómo hay una incipiente participación de sociedad civil que quizás no era de una manera tan fuerte, pero que jugó un rol muy importante en el eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Ahora, si tomamos, por ejemplo, el proceso de paz con la FARC que llevó adelante el gobierno del presidente Santos en Colombia hace unos años, vemos que es uno de los primeros casos en América Latina donde las comunidades, las víctimas y los representantes de organizaciones de la sociedad civil se les adjudicó un rol en las conversaciones de paz, ¿sí? Y acá de nuevo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Universidad Nacional de Colombia, fundamentalmente entre esas entidades, organizaron una serie
de mesas de diálogo que generaron ese involucramiento directo y activo de la sociedad civil en determinados temas claves, como desarrollo rural, participación política, cultivos ilegales y los derechos de las víctimas, ¿sí? Entonces, como modelo, digamos, de participación articulada en el marco de un proceso de paz de sociedad civil, personalmente, esto es un análisis muy individual, creo que hubo una evolución muy grande entre por ahí lo que podíamos ver en los 2000 y lo que vemos hoy en el marco de estos procesos. De nuevo, por un lado vemos procesos de diálogo o conversaciones de paz o lo que sea al alto nivel, ¿sí? Pero por otro lado vemos mesas de diálogo y esfuerzos de la sociedad civil que se van articulando de una manera más clara, de una manera más concreta, que permite generar insumos que alimentan el proceso y que alimentan, en este caso, los acuerdos de paz. Después podemos conversar sobre el cumplimiento de los acuerdos o el no cumplimiento y en los distintos países y los distintos desafíos en ese sentido. Entonces, primer punto, creo que en la evolución de lo que ha sido distintos procesos de transformación de conflictos con apoyos de terceros, creo que presenciamos en los últimos 15, 20 años una evolución hacia algo mucho más articulado y que garantiza de manera mucho más fuerte la participación de la sociedad civil, haciendo estos procesos más inclusivos y participativos. En segundo lugar, y este es un punto para mí clave, que hablé también de esto en el Congreso americano este año de mediación, y que se desprende un poco de estos procesos, de esta participación de sociedad civil más activa y de estos procesos de carácter más inclusivo y participativo, que es una confirmación a partir de estudios, de generación de evidencia y demás, de que la participación de las mujeres en procesos de paz, ¿sí?, con los procesos de diálogos vinculados, aumentan las posibilidades de una paz más duradera y sostenible en el tiempo y de una paz de mayor calidad. Entonces, por un lado, tenemos una serie de estudios que se desarrollaron en los últimos años. A quienes les interesa les recomiendo mucho. ONU Mujeres está generando mucha data y tienen mucha evidencia sobre estos y otros temas vinculados a mujeres, paz y seguridad, y lo que se conoce como Resolución 1325, que es una resolución que este año cumple 20 años del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que empuja por una mayor participación significativa de las mujeres en procesos de paz. Y después podemos ver cómo eso se aplica a Argentina, porque en países como el nuestro nosotros decimos, bueno, pero nosotros no estamos en un contexto de conflicto. ¿A qué nos referimos? Bueno, ustedes como mujeres mediadoras son parte de estos esfuerzos por una mayor participación significativa de mujeres en la construcción de paz. Después podemos hablar un poquito más sobre eso si quieren. Pero bueno, por un lado se genera evidencia. Hay dos líneas de evidencia que a mí me parecen súper interesantes, que una tiene que ver con la durabilidad de los acuerdos de paz, cuando hay mujeres firmantes, que en promedio esos acuerdos de paz duran más que acuerdos en los cuales las mujeres no hay mujeres firmantes o son menos. Y por el otro lado, que los acuerdos de paz que cuentan con firmas de mujeres, por lo general tienen una mayor cantidad de disposiciones destinadas a reformas políticas y hay un mayor índice de aplicación de esas disposiciones, las vinculadas a reformas políticas sustantivas. Ahí de nuevo empezamos a hablar y seguimos hablando de la transformación de las conflictividades hacia algo más sostenible. Y hay una vinculación muy grande entre mayor participación de mujeres y una inclusión de disposiciones vinculadas a la equidad de género o que por lo menos aborden
problemáticas diferenciadas de mujeres y niñas en los acuerdos, que siguen siendo en números bajos comparados con la totalidad de los acuerdos, pero hay una correlación entre la participación de las mujeres y una mayor inclusión de estas cláusulas de disposiciones que abordan estos temas. Ahora, eso por un lado, la evidencia nos dice, che, si participan las mujeres, tenés más durabilidad de los acuerdos de paz. Che, si participan las mujeres, tenés reformas de mayor importancia de carácter político. Ahora, entre 1992 y 2018, en un relevamiento que se hizo de procesos de paz, tenemos que el 13% de todas las personas que participaron como negociadoras en estos procesos de paz, del 92 al 2018, solo el 13% fueron mujeres, las negociadoras. El 3% de mujeres mediadoras, ¿sí? Y ahí para mí hay un súper gran desafío para intentar establecer puentes entre el laburo que hacen muchas de ustedes en mediación a nivel intrafamiliar y a nivel comunitario, y la mediación que va más allá de eso ya para conflictos públicos sociales complejos y para procesos internacionales. Y creo que por ahí pasa un montón del potencial que tiene el trabajo, el conocimiento y la experiencia de ustedes. Y finalmente, de estos principales acuerdos de paz que se firmaron del 92 al 2018, el 4% de las firmantes eran mujeres, solamente el 4%. Entonces, por un lado, la evidencia nos dice, che, si participan más mujeres, nos salen las cosas mejor, y por el otro lado, las mujeres siguen participando muy poco porque hay pocos espacios. Eso es clave porque eso nos habla de la necesidad de integrar una lente de género desde antes del proceso de diálogo y el análisis de conflicto y conflictividad que vemos. ¿Para qué? Para entender los impactos diferenciados de un conflicto o de ciertas conflictividades en hombres, mujeres, y después con una lente etaria también. Pero también algo que es clave es entender cómo las distintas normas sociales basadas en el género y los roles de género juegan un rol en perpetuar o en generar conflictividades y conflictos. Eso es algo que intentamos hacer cuando trabajamos en análisis de conflicto con un fuerte enfoque de género. Bueno, después tenemos finalmente en lo que es participación de mujeres, ejemplos como el colombiano, donde en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se firma en el 16 en Colombia, habían 130 disposiciones vinculadas a cuestiones de género, igualdad de género, derechos de las mujeres y demás, lo cual se considera un gran éxito y como un gran ejemplo de cómo puede un acuerdo de paz, después de un proceso de las características que conversamos, ¿no? Con un proceso de procesos de diálogos o distintas mesas que alimentaron con insumos esos acuerdos. Ahora, claro, el gran desafío ahí está en si efectivamente esas cláusulas se están implementando o no se están implementando. Y uno de los estudios que llevaba un recuento un poco de cómo iba la implementación de esas cláusulas, por lo menos hace un año y medio, daba que solamente el 49% de esas cláusulas se estaban implementando, pero todavía faltaba una implementación importante sobre las otras. Y eso va y viene. Y también podemos hablar por ahí de otros procesos y esos desafíos. Entonces eso un poquito para rebotar con ustedes estas ideas que son, en función de un análisis, una visión personal, podemos disentir tranquilamente. Pero sí, en función de este análisis, lo que yo veo son estos dos elementos: sociedad civil, participación más articulada y reconocida y hasta garantizada, diría, y la gran necesidad
de continuar empujando por una mayor participación significativa de mujeres en procesos de diálogo, procesos de paz y otros procesos de construcción de paz. Eso, entonces, un par de ejemplos en cuanto a estos procesos de diálogo vinculados a procesos de paz y otras conversaciones, que fueron procesos más que nada de gestión y de transformación de conflictos. Ahora, como yo les decía, también el diálogo puede usarse como un mecanismo de prevención de conflictos, como generando un espacio, ¿sí?, para un espacio de diálogo donde antes no había, para distintos fines. Hay un ejemplo, y a mí me tocó hacer, trabajar con el programa en algún momento en la ciudad de Buenos Aires. Hay un programa que se llama Dialogando Buenos Aires, que es un programa de diálogo para la formulación de políticas públicas. Entonces, lo que hace ese programa es que ante la posibilidad de un proyecto de ley sobre un determinado tema o de una política pública sobre un determinado tema, se genera un diálogo donde se traen expertas y expertos, algunos a favor de hacia dónde parecería que está yendo el proyecto de ley, otros no tanto o con visiones bastante críticas, y en función de eso la ciudadanía participa en distintas mesas de diálogo y generan insumos que alimentan el proceso después. No sé, Mara, si querías decir algo, que te veo ahí con ganas de... No. Ok. No, porque estaba pensando justo en lo que en las experiencias que comentaste anteriormente y me quedé con una pregunta de lo que estabas hablando antes y no te quise interrumpir Dale, porque no, dale. desde tus experiencias de trabajo internacionales, no solamente en América Latina, sino en otros países, ¿cómo lo trabajaban? Y en esas estadísticas, si vos tenías compañeras mujeres y cómo realizaban ese trabajo, en tu experiencia, si esas estadísticas se daban o no, ¿no? Bueno, eso a ver, como funcionario de Naciones Unidas, cuando era funcionario de Naciones Unidas, sí hay una política muy explícita por aumentar la participación o la contratación de mujeres del Global South, como le dicen, ¿no? del Gran Sur, del sur global. Sin embargo, todavía hay dificultades en garantizar una paridad mayor en puestos, en posiciones más altas y directivas. Es una política prioritaria para el secretario general actual, lograr una mayor equidad, una mayor paridad en las posiciones de alto liderazgo dentro de la organización, y lo está avanzando bastante. Creo que Mañana en la charla que vos vas a dar en Conversamos, que también los invitamos a los que están, a ver, es con un varón que también, ¿no?, ha trabajado y sigue trabajando. Sí. Bueno, la idea de las charlas de Conversamos en realidad es, lo que estoy intentando hacer es una mujer, un varón, ahora es un varón y viene una mujer, también para poder armarlo en ese sentido. Y también reflejando como un poco reflexión con respecto a Argentina y un poco reflexión región América Latina. No, hice hincapié en el varón por el cargo que también trabaja a esos niveles, ¿no? Hablaba de eso, ¿no? Porque vi la de Gachi Tapia y me pareció excelente, ¿no? Sí, no porque sí. que vos, no es por eso que te lo manifestaba, sino porque, bueno, creo que... No, pero para mí es un punto reválido, porque es algo que creo que todas y todos tenemos que estar empujando desde todos nuestros lugares, porque si no, en definitiva, creo que estamos fortaleciendo patrones de desigualdades estructurales que yo por lo menos las veo muy claramente cuando me pongo a hacer un análisis de conflictividad que tiene una lente de género, ¿no? En toda la situación. Y es algo que yo reconozco que yo hace unos años lo hacía de manera muy superficial, pero no porque no me interesaba, sino porque no tenía las herramientas. Y hoy creo que yo cuento con las herramientas más afinadas para poder meterme a hacer ese tipo de análisis,
de otra manera. También creo que ha habido una evolución, estoy hablando del tema de género, ¿no es cierto? También creo que ha habido una evolución, aunque falta muchísimo, en lo que es generación de datos, ¿sí? Hay una de las, bueno, estoy un poco adelantándome al cierre, pero para mí una de las grandes lecciones aprendidas de esto es que en cuanto a conflictividad y en cuanto a procesos de diálogo para transformar estas realidades, lo que no se visibiliza no se aborda, y lo que no se aborda no se transforma. Y durante mucho tiempo, las desigualdades estructurales de género estuvieron muy invisibilizadas. Y hoy todavía hay muchas que siguen invisibilizadas o naturalizadas, ¿sí? Entonces, muchos esfuerzos de la práctica en esto implican generar datos desagregados, implican hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, yo cuando me voy a hacer un análisis, yo últimamente estuve haciendo bastantes análisis los estoy llamando análisis de género para el sostenimiento de la paz, pero son análisis de conflictividad, de conflicto con un fuerte enfoque de género. Y una de las preguntas que hago es esta que les comentaba hace un ratito, de intentar entender cómo roles de género o normas sociales basadas en el género tienen un impacto en los factores de conflictividad. Y muchas veces, ante muchos interlocutores, son preguntas que por ahí no se han hecho de esa manera formulada. Otras sí. Por eso es clave, por ejemplo, cuando en el tipo de proceso, en un proceso de diálogo, pero también en el análisis de conflicto que va previo al proceso o como base a cualquier intervención en materia de construcción de paz, hay que hacer un análisis de conflicto, y para eso es clave garantizar la diversidad de voces y visiones. Y ahí, si queremos realmente tener un enfoque de género, no podemos no entrevistarnos o no generar consultas o un diálogo específico con organizaciones de mujeres, con organizaciones feministas, con distintas actoras y actores que están vinculados a estos temas también, porque también aportan esas visiones. Digo, porque por lo general, a veces, si no se hace hincapié en la necesidad de incluir estas voces, son elementos que no salen en el análisis y que terminan no estando reflejados en la integralidad de lo que intentamos que estos análisis reflejen. No sé si me fui por ahí mucho hablando sobre el tema, pero como he estado metiendo bastante... No, porque como dije las pensamiento. estadísticas y yo me quedé pensando, porque bueno, te sigo bastante, y cuando veo, viste, observo esas cuestiones y sé que haces un trabajo, y la otra vez escuché también una charla que diste, no solo de género, sino también hablando de niñez, ¿no? De los niños, de los adolescentes, De jóvenes. De jóvenes. Entonces, bueno, por eso, y veía eso, y bueno, todos creo que si accedemos a quienes ocupan esos cargos y todo, creo que bueno, que siempre estamos observando, bueno, yo por lo menos soy muy observadora de eso y sé que si bien se está trabajando, eso cuesta mucho más. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer y bueno, también depende de nosotros. Cuesta muchísimo. Hoy mismo estuve mirando, por ejemplo, las cifras, hay el Interparliamentary Unit, la Unión Interparlamentaria, que lleva un índice de mujeres en parlamentos. El promedio de representación de mujeres en los parlamentos de América, de todo el continente, es del 30%. Esto surge en una discusión en otro grupo sobre liderazgos y colegas que trabajan en el BID compartieron la foto de los presidentes del banco, todos hombres, toda la historia del banco, ¿cierto? Es interesante porque, bueno, ahí, no sé, ya esto es tela de otra conversa, pero es interesante porque cuando hablamos de paridad, hasta que hablamos de paridad, muy poco se hablaba de, bueno, mostrarme evidencia de que eso va a ser mejor o más efectivo, más eficiente. Es más, creo que si analizamos una herramienta como Latinobarómetro, que nos da un
unos índices de percepción sobre los congresos y parlamentos y sobre otras instituciones en el hemisferio, y medimos ese nivel de confianza en las distintas instituciones y el hecho de que en su gran mayoría los liderazgos son masculinos, no son tan alentadores los indicadores como para no permitir por lo menos avanzar hacia otros esquemas de gobernabilidad democrática, ¿no es cierto? Disculpa, ¿puedo pedir Sí, la palabra? sí, claro, Jimena. La post-pandemia nos va a dejar en el Poder Judicial un acceso muy limitado y justamente los mediadores, las conciliadores, la oralidad, el juicio por jurado, van a ser los medios por los cuales vamos a tener, como decís vos, diálogo o intentar un diálogo. ¿Puede haber un diálogo desde un lugar de un ente que se siente superior a los ciudadanos comunes, para decirlo de cierta forma? De un ente que se siente Que es superior, otro. perdón, de un ente que se siente superior por la Corte Suprema, por el Poder Eh, Judicial. exactamente. Ok. A ver, es re buena pregunta. ¿Por qué? Porque en muchos de estos procesos hay algo que se plantea que es la simetría de poder entre quienes participan de los distintos procesos, ¿no? Y cómo se puede abordar esa simetría de poder. Se puede abordar. Ahora, a ver, quiero reflexionar junto con ustedes, por un lado, por ahí, cómo se puede abordar esa asimetría, también por el otro lado, siendo conscientes que hay, digamos, sistemas que conllevan el ejercicio de una decisión final, porque en estos casos por ahí es de materia jurisdiccional, ¿cierto? La decisión final. Ahora, ¿cómo se pueden abordar las asimetrías de poder? Hay distintos, a ver, desde lo que es un proceso de diálogo, por ejemplo, el análisis de conflicto previo es fundamental. Y yo creo que ustedes en cierta forma hacen ese tipo de análisis. El análisis de conflicto lo que te permite hacer es, por un lado, un mapeo de actores, quién está de qué lado, quién tiene más oportunidades para construir una solución, quiénes por ahí son más, lo que en inglés se llaman los spoilers, los que no están tan preparados y por ahí te dinamitan un poquito el proceso. Desde un análisis de conflicto se identifican cuáles son los principales factores que están contribuyendo a esa conflictividad en un determinado momento. Se identifica cómo juegan esos factores, qué influye a qué, y si es más estructural, más mediato, más inmediato esa causa de conflictividad. Yo siempre prefiero hablar de factores y no de causas porque desde las ciencias sociales es muy difícil probar la relación de causalidad, entonces prefiero hablar de factores que contribuyen a la conflictividad o al conflicto. Después, un análisis de conflicto también te dice cuáles son las oportunidades para la paz, que en el caso de ustedes me imagino que tiene que ver con qué oportunidades de acuerdo tenemos o qué oportunidades de avanzar hacia una resolución por este lado o por el otro. Entonces, esa capacidad analítica fortalecida con esa lente de género que no solamente le quepa a los juzgados de familia, creo que es clave. Otra de las herramientas para intentar superar las asimetrías de poder tiene que ver con la generación de información técnica. Depende cómo se use y cómo se plantee, porque en el fondo también en muchos de estos procesos, y creo que procesos de carácter jurisdiccional donde hay un juez al final o una jueza al final del día que emiten una decisión, ¿sí? No es lo mismo por ahí que un proceso de mediación en el cual las partes son las que llegan a un acuerdo con la ayuda de la mediadora o el mediador. Pero la generación de información técnica muchas veces sirve para nivelar el campo de juego, ¿no es cierto? Porque hay gente dentro de la relación que viene con un nivel de conocimiento y de poder inherente a ese nivel de conocimiento técnico mucho más alto que el resto de los jugadores, y entonces generar información técnica
para que esa gente lo pueda tener es clave. Yo me acuerdo en un proceso que participé como facilitador, esto era en un caso que un banco de desarrollo había financiado un proyecto de infraestructura en una ciudad, y entonces miembros de la comunidad estaban aduciendo que habían sido afectados, o que habían sido y que iban a ser aún más afectados por este proyecto de infraestructura que financiaba el banco, pero que también implementaba el gobierno nacional. Entonces ahí se generó un diálogo, porque el mismo banco, esto es importante y pongo un pin en eso para después, pero el mismo banco tiene un mecanismo, tiene un mecanismo de solución de controversias en estos casos, que tiene un espacio de diálogo o una fase de diálogo que es clave. Y entonces ahí, en ese proceso entre comunidad, banco y gobierno, en un determinado momento, los miembros de la comunidad decían, bueno, pero nosotros la evaluación de impacto ambiental que se hizo para nosotros es incompleta porque le faltaba esto, esto y esto, y la gente del banco decía que no había sido incompleta, pero que sin embargo podían generar un informe complementario sobre esto, esto y lo otro. Y en ese momento, en ese punto particular, se llegó a un acuerdo, porque la idea era que tanto el banco como el gobierno nacional, como los miembros de la comunidad, trabajaran juntos en los términos de referencia de lo que iba a ser ese estudio. Entonces, ya hay un nivel de involucramiento y participación desde una etapa bien temprana de lo que iba a ser la generación de esa información técnica. Y después un acompañamiento de los potenciales o de los reclamantes en lo que iba a ser todo ese proceso. Entonces, la generación de información técnica también te ayuda para nivelar un poco esas asimetrías. Y por último, creo, bueno, por último no, debe haber muchas más, pero que me venga a la cabeza ahora, contar con estos mecanismos, ¿sí? No, quizás el Poder Judicial tiene una estructura más rígida, y honestamente yo no estoy tan al tanto de cómo funciona, pero por ejemplo en el caso de los bancos de desarrollo, estoy hablando de los grandes bancos de desarrollo internacional que les dan préstamos a los países para grandes obras de infraestructura o de distinta índole, están cada vez avanzando hacia este tipo de mecanismos. Entonces, este tipo de mecanismos, ¿qué es lo que posibilitan? Que yo, Bautista Logioco, que vivo en una esquina, pueda sentarme con el representante del ministro tal y con el representante del banco no sé cuánto, a decirles, che, esto me está generando esto, esto y esto. Esos son espacios que antes no existían y que ahora cada vez están existiendo más. Estos espacios en inglés le dicen grievance, ¿no? Para venir y volcar estas afectaciones. Entonces, para mí son como 3 elementos que hoy ayudan a nivelar esa simetría. De nuevo, no sé si en el Poder Judicial propio esto está. Creo que desde lo que es el ejercicio de la mediación, si hay espacios que faltan y que deben haber muchos, los pueden generar ustedes mismos y ustedes mismas. Yo justo iba a decir eso, que está relacionado con lo que hablamos antes, desde que los colegas abogados que no son mediadores, o los abogadas mediadoras o abogados mediadores, empecemos a trabajar eso desde la formación de estas materias que son resolución de conflictos, y tratar y aprovecharla, no solamente en la instancia de mediación, porque muchas veces se trabaja en la instancia de mediación, pero quizás sí va a la audiencia ante el juez y lo resuelven ahí, pero bueno, todo el trabajo previo no se vio y es importante. Y bueno, todo esto depende mucho de nosotros y del trabajo que realicemos, coincido con vos, llegar a que un juez te tenga que decir lo que fuere, ¿no? Quién te queda con una casa o si qué días ves a tu hijo, eso no hay otra cosa que depender del trabajo de los profesionales y del trabajo con las partes, yo creo eso. No, alimentar desde el Colegio de Abogados todo lo que sea conflictivas previas o charlas previas o mediaciones previas antes de llegar a los juzgados. Incluso nosotros también nos están pidiendo resolución de conflictos
sin llegar al proceso completo, porque vamos a tener una conflictiva tan grande cuando se abran los juzgados de nuevo, que nos están tratando de preparar para resolver estos temas que yo, por ejemplo, esta charla la escuché, es la segunda vez que escucho sobre esto, y que tendríamos que todos, todo el organismo judicial, abogados, mediadores, operadores de justicia, estar en esta charla ya porque el conflicto se termina en pocos meses y se nos viene una montaña de trabajo. Bueno, yo creo que Bautista iba a hablar un poco de esto y ahora lo dejo continuar. Muchas veces se ve nuestro trabajo como que el resultado, y sos exitoso si lográs un acuerdo. Creo que a mí me costó mucho formarme en esto, y es un poquito lo que yo le comentaba al inicio, y la realidad es que mediar, resolver conflictos es mucho más que eso. No es, bueno, saco causas de un juzgado, o muchas veces el trabajo es valioso en sí sin necesidad de llegar a un resultado positivo de un acuerdo. Pero bueno, es mucho más complejo y hay que formarse, como dice Nazarena, es mucho, pero bueno. No sé, es que creo que en el análisis, en la evaluación y en la valoración se le da muy poca importancia a esto que decíamos del foco en las relaciones. Y creo que cada vez más ponemos el foco en las relaciones, desde el lugar que nos toque, porque creo que vamos generando más herramientas para entender mejor la realidad. Digo, todavía... Yo me acuerdo cuando estaba acá, antes de irme a vivir afuera, que yo me fui en el 2002, pero me acuerdo que en La Plata, por lo menos había, no sé, si eran temas de familia, que no te toque fulana porque te hace bolsa, o que no te toque mengano porque no sé qué. Y a mí siempre me quedaba eso en la cabeza. Digo, che, pero vos pensás que estamos hablando, no sé, de dos personas que fueron pareja en algún momento. Hay una relación ahí, por más que no siga esa relación. Por lo general están ahí, o no, o puede haber hijos, puede haber... ¿Y por qué eso se tiene que deteriorar tanto, ¿no? Esto del foco en la relación. Y por eso muchas veces también desde la práctica del diálogo es como que la gente nos ve y somos, no sé, hippies, ¿no? Que en inglés le dicen los tree huggers, ¿no? Los que van a abrazarse a un árbol y demás, pero cada vez hay más evidencia, por un lado, del carácter realmente transformador de nuestro laburo. Y por otro lado también hay cada vez más evidencia de la disminución de costos y de la reducción de costos que tienen, que es inherente a enfoques preventivos, en donde herramientas de diálogo, de mediación y demás son prioritarias. Hace unos años, en el 2018 se publicó un informe que se llama Pathways for Peace, Caminos hacia la Paz, que es un informe conjunto de Naciones Unidas y del Banco Mundial, que justamente presenta en un análisis bien a la Banco Mundial, números. Yo no entiendo de la parte de números, pero entiendo el resultado final, y es clarísimo el enfoque preventivo en materia de conflictividad y de conflictos en el mundo, los billones y billones de dólares que ahorraría vis-a-vis la plata que se va y los fondos que se van a atender crisis vinculadas a conflictos, ya sea desde cubrir todo lo que tenga que ver con lo humanitario, operaciones de mantenimiento de paz, procesos que duran décadas y décadas de recuperación y reconstrucción, además con lo que eso lleva y acarrea en las sociedades y las heridas tan duras de sanar. Creo que en un microcosmos es lo que podemos ver en los casos en los que ustedes se enfrentan día a día, ¿no es cierto? Y en un contexto donde
donde lo económico se le da tanta preponderancia, por lo menos para que ese mensaje le llegue a ciertos actores, está bueno contar con evidencia que nos dice, che, si le metes a la prevención, si le metes a la mediación, si le metes a todo esto que pasa antes de esta decisión, estamos además bajando los costos personales, de la institucionalidad, etc. Alicia levantó la mano, querías decir algo, Alicia. Alicia es compañera de la comisión de Colproba y vive otra realidad porque ella nos muestra siempre cosas espectaculares de la ciudad donde vive y nosotros encerrados. Hola, Hola, gracias María Laura por la invitación. Y Hola, yo, buenas tardes Bautista, sí vivo en Tandil, pero en este momento no te puedo mostrar absolutamente nada bueno porque estamos pasando por un muy mal momento con el COVID, así que estamos en pleno semáforo rojo. Estaban tan bien y ahora... Estamos muy mal. Yo aparte de ser abogada, mediadora, me toca ser vicepresidenta acá en Tandil de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Profesionales, y nuestra presidenta participó y es representante en ONU Mujeres, y en su momento hicimos un documento que fue integrado cuando se presentó el final en ONU del G20 respecto de algo que nos preocupa mucho en esta zona, que es el tema de la mujer rural. La participación yo vuelvo un poco al primer tema que vos tocaste, ¿no? Que me interesó mucho porque también hablamos mucho del tema de las mujeres en los puestos directivos, cómo les cuesta llegar, la diferencia salarial que existe entre una mujer y un hombre en puestos directivos de empresas, el problema de la mujer en las empresas familiares, esta participación que vos diste porcentualmente, y sobre todo el tema de la mujer rural y el problema generacional. Por eso yo te tiro estas preguntas a ver vos, desde tu análisis del diálogo y de tu experiencia a nivel mundial, qué es lo que podés decirme, ¿no? Porque para mí, más allá que yo soy una mujer grande, como me conoce María Laura, me interesa mucho y creo que, es mi opinión, ¿no? Que no avanzamos más que nada por un tema generacional, es decir, como que hacen falta 2 o 3 generaciones más para que las mujeres puedan estar en cierta paridad con los hombres. No sé qué me podés explicar. Es una reflexión muy grande, muy importante. Primero con respecto, por ahí, lo que voy reflexionando es en función de lo que hablamos y de lo que por ahí me tocó ver. El tema de lo rural y lo urbano también como contextos, dinámicas y realidades diferentes es clave. Yo creo que también muchas veces se peca de poner el foco en lo urbano porque lo urbano por ahí es lo más visible y lo que genera más ruido y no nos vamos con las lentes a lo rural, a qué es lo que pasa fuera de los grandes centros urbanos. Yo en distintos ejercicios de análisis de conflicto, por lo general, en aquellos en donde las y los interlocutores locales levantan esas diferencias y esas desigualdades muchas veces, en muchos países además la ruralidad muy vinculada a población indígena, ¿no es cierto? Y las grandes brechas entre lo urbano y lo rural, cuando aparece claramente eso tiene que ir necesariamente en estos análisis, porque si no, no te permiten ver esa completitud. El gran desafío es cuando no aparecen claramente porque el foco no está puesto. Entonces ahí vuelvo un poco a
la responsabilidad que tenemos, todas y todos, de hacer las preguntas que nutran lo que va a ser nuestra acción después, de hacer intervenciones, de hacer las preguntas que nos den el diagnóstico para después hacer las intervenciones. El punto generacional que levantás creo que es clave, pero no sé si tengo una visión tan negativa. O no sé si negativa, pero tan de necesitar tantas... No sé, vamos a reflexionar juntos. Vos sabés que en Naciones Unidas hace un tiempo, yo les hablo de Naciones Unidas porque es lo que más conozco, y por ahí de sociedad civil que trabaja en algunos de estos temas. Yo también estoy en estos momentos trabajando con muchas y muchos colegas de América Latina, avanzando, ojalá pronto ya tengamos algo más consolidado, pero estamos avanzando muy bien, con una energía muy grande. Es una red de facilitadoras y facilitadores de diálogo y mediadoras de conflictos sociales complejos en distintos lugares de América Latina. Estamos avanzando en eso, por eso también las reflexiones son en base a lo que escucho y a lo que conversamos allá. Pero Naciones Unidas, o en el marco de Naciones Unidas, hace unos años se vienen aprobando una serie de resoluciones que tienen que ver con la participación de las y los jóvenes en procesos de construcción de paz. Para mí lo más importante de eso es que ha habido un chip. Fundamentalmente a los jóvenes se los percibía y se los abordaba como los grandes causantes del despelote en todos lados, ¿no? Como los grandes generadores de ruido y qué sé yo. Esa es una visión que con el tiempo, además, se fueron dando cuenta que era muy limitada, ¿no? Entonces, cuando uno veía los programas en construcción de paz que trabajaban con jóvenes, era para prevenir que caigan en grupos de crimen organizado, en pandillas, en grupos armados y demás. Y cuando realmente haces un análisis, te das cuenta que la grandísima mayoría de los jóvenes tienen un gran potencial, muchas veces no aprovechado y a veces sí por ellos mismos, de agentes para la paz. ¿Sí? Entonces, lo importante que hicieron estas resoluciones para mí es cambiar ese chip. Che, dejemos de pensar en los jóvenes solamente como quienes hacen el despelote y empecemos a enfocarnos en los y las jóvenes como agentes de paz, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las y los jóvenes en Tandil? Primero, las y los jóvenes en Tandil no están aislados de vos y de alguien que quiere empujar esta agenda como vos. Lo que yo creo que nos está costando, porque no sabemos cómo entrarle, pero hay que meterle, es a lo que desde la práctica llamamos el diálogo intergeneracional, ¿sí? Porque vos estás avanzando una serie de esfuerzos, te frustrás porque te encontrás por ahí con gente de tu misma edad que no está en la misma sintonía, pero sentís que en las generaciones que vienen debajo hay otra fuerza, hay otra energía, y hay otra, quizás por ahí hasta más sintonía, pero por ahí lo que falta ahora es ese puente para conversar con vos y para conversar con otra gente de tu generación o de generaciones hacia arriba que todavía no ven esa necesidad de cambio como por ahí la podés ver vos. Y por ahí alguna de esa gente nunca va a ver esa necesidad de cambio como la ves vos. Y eso también hay que entenderlo. Pero sí, eso del diálogo intergeneracional creo que es el gran tema a meterlo. Sí, sí, en realidad estoy de acuerdo con vos, no es que lo vea tan negativo, lo que ocurre es que puede ser que desde el punto de vista profesional también uno ve estas diferencias, estos problemas de género y también como mediadora cuando tenés sentado para resolver algún tema en una empresa familiar, donde a la mujer no se la dejó llegar al puesto directivo de la empresa familiar.
y en general quien es el que maneja la empresa familiar es el marido, es el cónyuge, y deja avanzar a los hijos sobre su propia mujer, ¿no? Ese es un conflicto que yo ya lo veía viendo, porque yo hace 10 años, 11 que vivo acá en Tandil, vengo también de la urbe de Capital Federal, donde también se veía en las mediaciones con empresas familiares este problema, y acá en Tandil, donde la sociedad es más estratificada desde el punto de vista de género, también se ve mucho eso, es decir, cuando vos llamás a hablar a la mediación o citás a la mediación, te encontrás con que viene el hombre, y las peleas de divisiones, por ejemplo, familiares, de sociedades de hechos familiares, donde está integrado, como me ha tocado la semana pasada, entre tres hermanos, de los cuales 2 mujeres, el que se impuso fue el varón, ¿tá? Entonces, por eso, a eso venía mi pregunta en tu experiencia. Mira, a ver, entiendo muy bien el caso porque algo muy parecido se dio en en mi familia, con empresas familiares, y el ejercicio del poder desde para mí, desde una concepción arraigada que está basada en una masculinidad tóxica, ¿no? En ese sentido. Y si alguna mujer llega a hacerlo, tiene que ejercer el poder desde esa masculinidad, Sí. no desde otro lugar. Yo creo que eso se da en muchos aspectos. Creo que eso lo vemos también en el ejercicio de poder público, ¿no es cierto? Creo que es el desafío de muchas mujeres en política también. ¿Cómo entrarles? Hay unos fenómenos para mí que son claramente de mucha preocupación, pero que creo que dan cuenta de este tipo de ejercicio de poder y de violencias en el fondo, ¿no? Porque son distintas formas de violencias, son violencias. Hoy, lamentablemente en América Latina, estamos viendo en muchos países, en América Central está pasando mucho, en Colombia está pasando mucho, y en Brasil está pasando mucho, que las y los defensores de derechos humanos, ambientales, y periodistas están siendo criminalizados y atacados en muchos contextos, ¿no es cierto? Son estas voces que nos dicen, che, ojo que este curso de río lo están desviando para un monocultivo y me están dejando a toda esta comunidad sin agua, por ejemplo. Eso por un lado. Por el otro lado, hay algo que se está dando mucho en América Latina que tiene que ver con la participación de la mujer en distintos espacios, que es con la violencia y las violencias ejercidas contra las mujeres en plataformas de redes sociales. En muchos de estos contextos, y creo que hoy, a raíz de la pandemia, esto también se profundiza, la plataforma que otorga la red social es uno de los pocos espacios que muchas mujeres y jóvenes, digamos, esas voces menos representadas, tienen para hacer oír sus voces. En algún que otro país se habla del cuerpo de la mujer como el primer territorio de las violencias, ¿no es cierto? Y tenemos casos como, por ejemplo, Guatemala, donde recién hace un par de años tuvimos sentencias condenatorias por esclavitud sexual cometida durante el conflicto armado. Pero hoy se habla de las redes sociales como nuevos territorios de violencias contra las mujeres. Yo creo que todo parte como del mismo fenómeno, ¿no es cierto? Una manera de ejercer el poder político, familiar, comunitario o lo que sea, que está muy enraizada en estas masculinidades tóxicas, violentas, y en modelos patriarcales muy fuertes, que hoy se encuentran con voces que antes no eran tan fuertes y tan disruptivas de eso. Y eso en sí mismo creo que también genera un conflicto, porque en definitiva es un conflicto por un cambio de paradigma. Quienes trabajamos en conflictos
siempre aclaramos que el conflicto es como la lluvia, pasa, ¿no es cierto? No es ni bueno ni malo, es algo que se da. El tema es cómo se tramita el conflicto, si lo tramitamos a partir de la violencia, si lo tramitamos a partir del diálogo y de mecanismos y herramientas pacíficas que contribuyan a la transformación. Pero entiendo mucho, yo creo que ahí es una cuestión de ir tejiendo y trabajando en alianzas con otras socias y socios que están en línea con eso. Y creo que ahí sí son las y los jóvenes. Creo que en estas generaciones de hombres y de mujeres hay una sensibilidad mucho más abierta a estas desigualdades estructurales con las cuales nosotros nos criamos, ¿no es cierto? Por lo menos yo. Y estamos empezando a ver algún cambio, pero todavía falta un montón. Bueno, entonces me rectifico. Una generación más, digo. Dale. Una sola. Además pensá en los cambios vertiginosos, pero vos sabés que... Bueno, pero está bien, pero yo tengo casi 70, tengo un hijo de 48, así que por eso hablaba de 2 o 3 generaciones, pero me rectifico. Ahí. 2, digamos. Ahí, mira. Ahí nos vamos deconstruyendo de a poquito. No, mi pregunta aporta a esto que vos, como, digamos, no quiero abusar, pero esto del diálogo como transformación del conflicto, ¿cómo abordás ese diálogo en este conflicto de empresa o en este conflicto de puesto directivo? ¿Cómo abordás el diálogo para transformar ese conflicto de la mujer en la falta de reconocimiento de su poder? Ay, ¡qué pregunta! Bueno, perdón. No, está bien. Yo creo que, bueno, hay algo del diálogo también que tiene que ver con el diálogo como un proceso, ¿sí? Yo creo, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa que es un proceso? Que no necesariamente vamos a tener todo resuelto. Claro. Tiene que haber una ganadora ahí, claro. Bueno, no, a ver, hablemos de satisfacción de intereses, ¿no es cierto? Porque ahí sí creo que hay algo en ese sentido, en lo que es una empresa familiar y demás. Para mí, el diálogo tiene que ver, cuando hablo del diálogo como proceso, es que no necesariamente lo vamos a resolver en una jornada de trabajo. Creo que el diálogo ahí también puede servir para generar confianza. Y creo que el diálogo también en ese contexto puede servir para humanizar un poco. Si estamos hablando de hermanos, hermanas, se me ocurre pensar en un enfoque que se base, por lo menos al principio, si el foco... Ahora les cuento justamente unas cosas que estaba conversando con un amigo mediador, y los desafíos. Pero creo que si estamos tratando de construir confianza, que es algo que claramente está erosionado en este momento de las relaciones, por lo menos en cuanto al ejercicio de la actividad familiar y de la empresa, por ahí el enfoque tiene que ser un enfoque que arranque hablando de cualquier cosa que no sea la empresa, como diálogo, ¿no es cierto? Desde sentires y pensares. De esto de sentir también suena como hippie y demás, pero en realidad, desde el punto de vista del armado y del pensamiento estratégico, del enmarcado estratégico, es algo que permite, creo yo, visibilizar aspectos que en una negociación pura y dura sobre un porcentaje de la empresa, sobre una posición en la empresa, por ahí no sale. Creo que en ese caso los espacios informales son claves. Entonces, por ahí un estudio de abogados quizás no sea el mejor espacio. Por ahí en Tandil el mejor espacio es mirando a la sierra, no sé. Creo que no es un dato menor si hay alguna cosita para comer o para tomar. Por ahí le suenan elementos que pueden sonar superficiales, pero la informalidad, los espacios informales,
y la generación de otras condiciones tiene un impacto en lo que pasa en ese diálogo. Que haya algo rico para comer no significa que qué bueno que hay saladitos y no hay alfajorcitos. Es la oportunidad que ese saladito te genera para que en un break de lo que están conversando los hermanos puedan hablar de, che, mirá qué rico que está esto, mirá qué bueno, ¿te acordás de? No sé. Entonces, un enfoque que arranque por otro lado para ir reconstruyendo una confianza que quizás en esta etapa está erosionada. Se me ocurre, no sé, esto es pensando en voz alta, mirá, y ahora les traigo el caso de colación que hablaba en realidad con un amigo, colega, amigo, gran amigo. Y él me contaba que en un proceso de diálogo en el que está un gran despelote, una represa, una comunidad, y la comunidad había reclamado aspectos vinculados a la represa, que los iban a afectar, y en realidad desde lo técnico era y lo científico era muy claro que no iba a tener ese impacto y que no iba a haber. Lo que pasa es que desde el punto de vista de quienes estaban a cargo de la obra, presentan todo el reaseguro de, che, mirá lo que dice este informe, no sé, un equipo de ingenieros, qué sé yo, y de la comunidad. Al presentarle eso de partida, es un no. Por más que la ciencia te está diciendo no va a tener un impacto. Y es un no porque vos no generaste esa confianza mínima que tiene que haber para, por ahí, en una etapa posterior en el proceso, presentarle, che, y además, esta es la propuesta que tenemos para la reestructuración de la empresa familiar. Pero primero tuvimos este espacio para ir reconstruyendo algo de esto que en algún momento tuvimos por ahí y que hoy no lo tenemos. No sé si sirve. Estoy pensando en voz alta con ustedes, y pensando también en esto de los espacios informales que para mí siempre han sido como muy claves en destrabar alguna cosita. Te agradezco, gracias. No, porfa. Bueno, ya no sé dónde estamos, pues nos fuimos. Me encanta. Bueno, surge así, ¿viste? El tema de diálogo. Me parece genial. A veces uno la estructura y bueno, muchas veces, bueno, cuando somos mediadoras o mediadores los que estamos o que trabajamos en resolución de conflictos, también se orienta a un lugar y si hay otros profesionales o personas que se dedican a otras cosas, también las inquietudes son otras, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta, si Bautista te gustaría... vamos 1 hora y media. Hoy hablamos con él y cuánto, que no sea muy... ¿Viste? Cuando es que es así, empezamos a charlar y está bueno. Sí. A mí el diálogo me encanta, esta cosa de no creer que era lo que les decía hace un rato. Tiene que haber un ganador ahí, tiene que ser, ¿no? Más allá de esa cosa de decir, bueno, el proceso me parece que es fundamental también. Que vuelva a poner. ¿Yo? Sí, Nazarena, con todo gusto. Charla. Bueno, con todo gusto. Sí, pero mirá, para mí son temas claves, y de nuevo, por ahí a mí me tocó verlo en un proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países, o en un proceso de paz específico, pero la complejidad de las relaciones humanas las vemos todas y todos los que estamos compartiendo este espacio en este momento, ya sea a partir de nuestra vida personal o de nuestras profesiones. Y el tema es que, volviendo a la charla que tuvimos recién sobre la empresa familiar, qué sé yo, el tema es que en esos diálogos, en esas conversaciones, en esos procesos, lo que está en juego es muchísimo más que el lugar en la empresa o que las acciones específicas. Están en juego, está en juego la sangre de la relación, el corazón de esas relaciones. Está en juego la historia en común entre familiares, están en juego estos sentires de toda una vida. Entonces eso es lo que complejiza. Por eso no es de hippie que propongo por ahí arrancar por otro lado, es porque en definitiva, rasgando lo empresarial,
por ahí a simple vista, corte predominantemente económico, familiar, rascás un poquito y hay un volcán de otros elementos que te están también impactando en el proceso ese. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Ahí comentan algo dentro del Poder Judicial en sede penal que ahora está pidiendo la audiencia 168, obviamente el código, ¿no? Procedimientos, para resolver y dialogar, tanto fiscal, juez de garantía, defensor, particular damnificado. Bueno, esto es lo que hablábamos, cuanto más se trabaje sobre esto, cuanto más lugar se le dé a los métodos de resolución, a los medios, a la transformación de conflictos, bueno, vamos a salir ganando todos, pero bueno, es un proceso. Sí, sí. Hay una pregunta de Ingrid Sur que dice, ¿qué herramientas se podrían utilizar para dialogar con alguien que no quiere hacerlo? Es que, Ingrid, lo mínimo que necesitas para dialogar es la voluntad de hacerlo. Si no, es muy difícil. Creo que también es importante tener en cuenta que esto puede ser momentos. Entonces, que en un determinado momento un actor específico no está con la disponibilidad para participar de un diálogo y quizás en otro momento sí lo esté. De mucho de esto vamos a estar hablando mañana en Conversamos con Gastón, a las 7 de la tarde en el vivo de Instagram. Sigo pasando el chivo. Lo vuelvo a poner, capaz que lo quieren... En realidad vamos a estar hablando, Gastón es un gran conflictólogo y vamos a estar hablando de algo de esto, pero en contextos polarizados, ¿no es cierto? Y de nuevo, creo que estas polarizaciones las vemos y creo que muchas veces esta negativa a participar o involucrarse en un diálogo tiene que ver con este contexto polarizado. Y creo que nos está recostando salir de esa dinámica de polarización a nosotras y a nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque hay tanto que está en juego en cuanto a necesidad de reformas de cierre de brechas, de desigualdades estructurales, que queremos empujar y que encontramos resistencia, y entonces eso se alimenta por creo que dinámicas que vienen de ejercicios de liderazgos políticos, del manejo de los medios, del manejo del mundo del entretenimiento. Lo que vende es la confrontación, lo que vende es el conflicto confrontativo. Lo que vende en la sociedad es como una gran sociedad de consumo, en donde lo que vende es eso y lo que consumimos es eso. Y eso nos genera mayores dificultades para salir y romper esa dinámica. Muchas de estas dinámicas de polarización nos obligan, y nos obligamos, porque en definitiva el poder lo tenemos cada una y cada uno de nosotros, a tener que sí o sí opinar sobre algo. ¿Y qué si yo hoy no tengo toda la información para opinar sobre un tema? No, pero decime, ¿te parece que sí el mérito o sí o la desigualdad o sí al cierre de brechas de desigualdades? Y en definitiva también te pones a analizar un poquito más y, pero no son excluyentes. Por un lado, tenés grandes desigualdades que hacen que no todos tengamos las mismas oportunidades, y por el otro lado, el mérito es algo que es un valor que creo yo personalmente que es importante en la sociedad. Pero entramos como en esas dinámicas de o esto o lo otro, ¿no? Y claro, y los medios también como que lo venden lo más simple, y los mensajes se simplifican, y en general estamos hablando de narrativas mucho más complejas. O sea, no es todo tan blanco y tan negro. En cuanto a... en cuanto al análisis de lo que hay debajo, sí creo que hay cosas que son blancas o negras con respecto a, no sé, una visión de derechos humanos transversalizada.
un posicionamiento que no permita racismos, xenofobias, homofobias y las discriminaciones que existen. O sea, creo que sí, creo que ahí también es donde nosotras y nosotros como mediadores, facilitadores, sí debemos ser imparciales en un determinado proceso. Ahora, yo no sé si somos neutrales en el sentido también de ayudar a que el acuerdo sea el mejor acuerdo para que dure más, ¿no es cierto? Entonces, si como resolución del proceso el acuerdo va a dejar una parte acá y otra parte acá, eso no sirve. Y de hecho creo que ha habido un avance en ese sentido. Si miramos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobaron todos los Estados miembros de Naciones Unidas, el objetivo 16 habla de la promoción, de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Empieza a hablar de la paz, pero con como algo que va de la mano a la justicia, ¿sí? Y a la inclusión. Para ir pensando y reflexionando, ¿no? De lo que implica el ejercicio. Bautista, hay una pregunta. Acá me hace acordar algo que estudiamos todo el tiempo, que es separar el problema de las personas, pero te la voy a leer. Y a veces el problema es la persona, ¿no? Dicen algunos. Me sumo a la inquietud de la doctora que se hace cuando el problema es la personalidad del otro. Tengo un caso, familia, obvia, donde el niño no quiere ver al padre por su forma de ser, entre otras cosas, y este papá no quiere cambiar. Ni hacer terapia, se nota que ama a su hijo, pero se equivocan las formas. Pregunta Mayra. Mira, si ves mi conversa con Gachi, yo le pregunté algo... Estas palabras que utilicé no son mías, son de Gachi, perdón, me las robé. Sí, y yo le dije, porque yo le hice una pregunta muy en esa línea, porque pensando en alguien con quien me costaría muchísimo hablar de determinados temas, le dije, pero... escúchame, pero ¿qué pasa cuando la persona se termina comiendo al personaje de su ideología, y entonces la persona y las ideas es lo mismo, ¿no? O el problema y ahí Gachi me respondió súper bien y me dice, bueno, muchas veces hay que ver si nosotros estamos entrando con esa predisposición a esa curiosidad en ese proceso para ver si aprendemos un poquito más de, ¿qué hay? Porque en el fondo para mí la clave, y esto es como en un análisis de conflicto de un país o de una región en particular, esto lo saben ustedes, ¿no? Posiciones, intereses, qué sé yo, pero en el fondo hoy creo que estamos ante la presencia cuando rascas la posición, hay temores muy grandes hoy, creo. Hay preocupaciones muy grandes, y sí, después hay intereses y necesidades y demás, pero esos temores y esas preocupaciones no siempre son tan visibles, ¿sí? Y creo que hay algo que hoy en esta conflictividad interpersonal que manejamos está muy presente, que es esto que está presente en conflictos armados en otros lugares y qué sé yo, que es esto de la identidad, ¿no? De esto hablamos un poquito con Gachi. De mi identidad. Y en el fondo lo que está en juego es que vos, hijo mío, o que vos, padre mío, me aceptes en la completitud de lo que yo entiendo es mi identidad. Y eso siempre viene con un entendimiento personal de lo que es tu identidad. Y con Gachi hablamos un poquito de esto, de meterle un poquito de flexibilidad a lo que entendemos por nuestra identidad, ¿no es cierto? Por ahí nuestra identidad en el fondo son más los valores que tenemos. Probablemente los valores muchas veces van en línea con lo que fuimos incorporando, mamando en nuestras vidas. Y por ahí otros aspectos que tienen que ver con un determinado posicionamiento ideológico, político y demás, sí hacen a mi identidad, pero también puedo convivir con que no compartamos ese aspecto de mi identidad, con que vos, papá, no compartas ese aspecto de mi identidad, o yo no comparta ese aspecto de tu identidad. Y creo que ahí en esas lentes puede haber algo de
de estas claves para seguir luchando con esto de separar a la persona del problema y seguir esto de estar siempre con ese espíritu curioso. Che, pero no entiendo, ¿qué más hay acá abajo? Che, pero ¿y a qué le tendrá miedo el padre? No quiere cambiar esto, pero ¿a qué le tiene miedo? ¿A que el hijo la elija a la madre o que como ya la eligió a la madre, eso implica un posicionamiento mío en un segundo lugar que no voy a recuperar, entonces es más una lucha de ego que... entonces entender eso, porque eso en realidad es como un buen análisis de conflicto, te va a permitir desarrollar tu estrategia de intervención mucho más efectiva, apuntándole por ahí a generar un intercambio sobre ese temor específico que tendrás que ver por dónde le entras, porque además muchas veces a los hombres nos cuesta más tratar determinados temas que a las mujeres, y eso también por lo que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Estas corazas. Dos cosas, que una es porque hay colegas conectados que no son mediadores, o capaz a Gachi no la conocen. Para nosotros decir Gachi es como Gachi es una número uno, estamos hablando de alguien. Total. Bueno, lo aclaro porque estamos hablando de Gachi desde hoy, pobre. Perdón, sí, una gran maestra. No me di cuenta, pero hay colegas que, bueno, para quienes somos mediadores es difícil no conocer a Gachi, pero la verdad es que bueno, eso punto uno. Y en el punto 2 hay colegas que me escriben por privado que me preguntan, ¿es converseamos? Sí, yo no tengo la culpa que le puse este nombre. Pero no es de versear, es converseamos porque es, bueno, conversar como sinónimo de diálogo, aunque técnicamente no son lo mismo, pero lo estamos usando con un impacto comunicacional, y seamos porque en definitiva somos algo distinto cuando estamos conversando. Somos una entidad. Hoy, ahora, en este momento, ustedes, yo de este lado y ustedes desde sus casas, somos algo. Entonces, converseamos, ¿no? Y la idea justamente de la plataforma es generar un espacio de diálogo en donde aprendamos mutuamente cómo dialogar más y mejor de los temas que nos importan con las personas que nos importan. Y una de las cosas que estoy intentando hacer es de traer a toda esta... Mañana es a las 7 de la tarde. Por el Instagram Live de Conversa. Marce, ¿lo encontraste? Si no, yo después te lo paso, quédate tranqui que ahora después te paso una de las ideas es... Mañana es a las 7. Una de las ideas es justamente generar diálogos con gente como Gachi, como Julián Portilla, como Gastón Mañana, gente que labura en estos temas. Y por un lado, compartir con todo el mundo que nosotros que venimos laburando y echándole cabeza, como le dicen en Colombia, ¿no?, a todo este tema del diálogo, también enfrentamos los mismos desafíos que por ahí enfrentan ustedes en lo profesional y en lo personal y familiar, seguro. Y entonces un poquito hacer ese ejercicio, ¿vieron hoy cuando yo hablaba de las preguntas que no nos hacemos y que por ahí están buenas hacerlas para obligarnos a pensar? Bueno, bueno, ¿cómo podemos hacer para aplicar esto que aprendí en República Centroafricana a la conversación con X miembro de mi familia sobre la legalización o no del aborto, o sobre cualquier otro tema, ¿no?, de estos que hoy están como muy cargados en nuestros entornos? Porque escuchando la charla de diálogos, no era complejos, ¿no? Era diálogos, la última que hiciste, no era diálogos complejos. En la de Juli, en la de Juli hablamos también de diálogos en contextos de conflictos ambientales. Y él en un momento habló algo, que ahí está Claudia, que es una amiga mía, que tenemos una amiga que un día dijo, me separé, pero está bueno contarlo esto. Y dijimos, ¿cómo te separaste? Porque me dicen, nunca había discutido con su marido, nunca había tenido un problema con su marido, y algo que contó él en la charla me llevó a eso, que no, es imposible no haber discutido. Claro, ese vínculo no prosperó, ese vínculo no se conocían, ¿no? Y bueno. Y hablaba de eso y mirá dónde me llevó. Por eso está bueno el conversamos, porque tiene que ver en realidad con nuestra realidad, más que la agenda de una mesa de mediación cuando las partes son otras. Así que los recomiendo que lo sigan en Instagram.
Gracias, con todo gusto. Y ahí es una plataforma para que hablemos e intentar romper también esos algoritmos horribles de las redes sociales. No sé si vieron El Dilema Social, un documental que está en Netflix, que es fantástico, que justamente entre las cosas que analiza es cómo las redes sociales nos alimentan sesgos diferentes y profundizan esta tendencia a la polarización. Después de ver eso, vamos a intentar limitar el uso de nuestras redes sociales a lo más necesario, porque entonces lo que intentamos también es darle otro uso a esta plataforma, desde ese lugar. Bautista, si te gustaría decir algo más, si alguien tiene alguna pregunta, pero estuvo buenísimo, me encantó. No, si quieren les cierro con 4 ideas fuerza. Dale, A ver si sirven, que ya las tenía preparadas, che. Se las tiro, pero igual está abierta la charla por acá, por conversamos, por donde quieran. En cuanto a lecciones aprendidas en procesos de diálogo, esto que yo les dije de no se aborda lo que no se visibiliza y no se transforma lo que no se aborda, creo que es clave. El visibilizar, el hacernos las preguntas y hacer las preguntas que hay que hacer, el generar datos que hay que generar y el conseguir esos datos y usarlos en este análisis. Y después el abordar esas situaciones, porque si no se abordan pasa esto de la relación, ¿no es cierto? O sea, si le escapamos al conflicto, hay otro impacto que se termina sintiendo en otro aspecto de las relaciones. Después, que tengamos que el proceso del cual formemos parte, ya sea como codiseñadores, como diseñadores o como participantes, sea un proceso que tenga una flexibilidad que lo permita reajustar o redirigir, porque estos son procesos humanos y como tales totalmente vivos, ¿no es cierto? Entonces, si en el conflicto sobre la empresa familiar tuviste una charla la primera charla fue sobre el porcentaje de los intereses, cómo se divide, y ahora por ahí te das cuenta que un café con leche con media luna, mirando las sierras, es lo que necesita el proceso, entonces tener esa flexibilidad para ajustar el proceso de acuerdo a lo que vamos sintiendo como profesionales de los conflictos, un poco. La transparencia en el proceso es fundamental, en el proceso y en los resultados, lo que no significa que no se mantenga la confidencialidad en los momentos que hay que mantenerla o inclusive después, pero sí una transparencia para que todas las personas y las partes que participen estén al tanto siempre de los determinados aspectos porque es clave para la construcción de confianza. Y por último, esto ya lo dije, estar siempre atentas y atentos a la generación y a la oportunidad de estos espacios informales para destrabar, para bajar, para reconectar desde otro lugar. Así que esas son las 4 lecciones aprendidas que a mí me sirven y que las vengo intentando aplicar en distintos contextos. Bueno, no sé si alguien le quiere preguntar algo más, pero bueno, me encantó la charla, Bautista. Te quiero agradecer que hayas aceptado, porque además estás con ese emprendimiento, tenés charlas todo el tiempo te están invitando, veo que siempre estás dando, bueno, así que te agradezco muchísimo, porque parece algo sencillo, pero hay que dedicarle tiempo a armarlo, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y creo que esto para mí también es como una responsabilidad, ¿no? Creo que en cierta forma todas y todos los que estamos acá estamos de alguna manera comprometidos a este cambio, a esta transformación y a esto, porque si no, no estaríamos acá hablando de diálogo y de transformar conflictos. Y creo que eso también lleva una responsabilidad. Entonces, este domingo, cuando vayan a hablar con su padre, madre, hermana, hermano, primo, hijo, sobre algún tema que ya saben que va a llevar a algo raro, traten de entrar desde otro lugar. Ahí justo Portillo dice eso, y el compromiso al cambio es importantísimo, sí, obvio. Sí. Obvio que sí. Y la responsabilidad en cada una y cada uno. Sí, ni hablar.
Sí, Marce, no, gracias a ustedes, gracias a todos los que se conectaron. Muchas veces hablamos de estas charlas que quizás no son las charlas habituales, porque bueno, yo, Bautista, también estoy en procesal civil, entonces, y a mí me encanta cuando se conectan a esto, porque yo, bueno, amo mediación. Me costó un montón, no fue sencillo. Obvio, claro, Pero claro. estoy súper enamorada y bueno, obviamente que ocupa un lugar en mi corazón importante, entonces todas estas cuestiones, y cuando veo colegas que agradezco, que no son mediadores conectados, me parece súper importante, lo agradezco un montón. Yo Bueno, únicamente puedo decir algo. sí, obvio, Ali. A Bautista, a vos aparte te repito tu agradecimiento y sobre todo el haberme permitido tomar tiempo, y a Bautista que seguramente te vamos a invitar, te voy a invitar a través de la otra asociación, y mirando las sierras con una picada tandilense, porque Me acá el café encanta. con No me dejen leche, afuera, que yo los... Con un salame, con alguna cosita, con un quesito, un salame, me encanta. el queso y el Claro, salame tandilense, y tal cual. seguramente es un tema que a la Asociación de Mujeres le va a interesar muchísimo, y por ahí también formo parte del Instituto y del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Azul, así que también voy a hacer la propuesta de una invitación, porque siempre es muy enriquecedor, un tema diferente a lo jurídico, un tema diferente a la reglamentación de la ley de mediación y a todas esas cuestiones. El diálogo, esto que vos dijiste, que a mí me quedó, lo anoté, pero me quedó por experiencia, la generación de los espacios informales y lo difícil que nos resulta muchas veces a los mediadores, no tanto llegar al verdadero interés de las partes, sino poder pasar la parte procesal de los abogados que acompañan a las partes. Es decir, el abogado litigioso es el obstáculo mayor que encontramos, no sé si María Laura opina lo mismo, pero es el obstáculo mayor que encontramos en las mediaciones para poder llevar a las partes a este diálogo y resolver el conflicto. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, yo lo único que digo es que si van a Tandil no me dejen afuera, que me tengan en cuenta, acuérdense que estuve en esta charla. Así que bueno, muchas gracias, Bautista, de verdad, muchísimas gracias. Aquí está Mario Barbosa, que es quien va a darnos el link de esta charla, que está grabada, Bautista autorizó. Lo que te voy a pedir, Mario, es que abajo le pongas los datos. ¿Querés que le pongamos conversamos solamente? Dale. O, Sí, sí, lo que quieran. así también la gente que la quiera ver después también puede unirse a las redes y seguirlo a Bautista y en este proyecto que está haciendo. Si te parece bien, Sí, Bautista, ¿no? es una red, además que no sigue como el patrón como de comercial, es una red que No, hacer una plataforma de diálogo implica que generar ese diálogo a abierto partir para todos, no, por de lo que supuesto. vamos hablando. Sí. Está genial. Mara, mañana o pasado esta charla ya va a estar en las redes sociales del colegio. Genial, genial. Muchas gracias, Mario. Súper. Así que les agradezco a todos por estar conectados, especialmente a Bautista, y si va a dar la charla para el Colegio Azul y acepta o la asociación me invitan, ahí estaré. Y bueno, muchísimas gracias, Bautista, de verdad. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una linda noche. Gracias. Gracias, Fernando, por estar también administrando. Gracias a todos. Marité, no te había visto. Hola.